examínate a ti mismo. ¿Ven? Examínate a ti mismo. ¿Y por qué? Siempre esperamos que transcurra todo el año para que suceda esto. Y es examinarnos al final del año, ¿cierto? En el último mes, en diciembre. A ver cómo estoy, qué hice bueno, qué hice malo, ¿cierto? Pero yo no les digo que se examine porque yo les digo que lo hagan, sino porque la palabra nos dice que lo hagamos también. Y no solamente esperar hasta que suceda al final del tiempo o al final del año. No. ¿Saben? Nosotros deberíamos examinarnos todo el tiempo. En enero, en febrero, en marzo, todo el año. Pero aquí hay esta mañana una exhortación a nuestras vidas para que miremos hacia el interior nuestro. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué fue lo que pasó? Quizás algunos tuvieron muchas dificultades durante todo este año. Algunos estuvieron enfermos, algunos tuvieron unas pérdidas, pasaron muchas cosas. Perdón, y bueno, vamos a mirar a la luz de la palabra que nos dice el Señor. ¿Ven? Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Miremos un momento esa palabra de Dios ahí. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5. Dice la palabra: examínense para saber si su fe es genuina. Qué interesante, ¿verdad? Examínense para saber si su fe es genuina. Cuando yo leí esta frase, esta primera parte del versículo, yo dije, o sea que existen fees falsas, ¿cierto? Hay gente que tiene fe falsa, y es verdad. Cuando el apóstol Pablo escribe a los corintios, recuerden que él escribió dos cartas, la primera y la segunda, ¿cierto? Primera de Corintios, segunda, y esta es la segunda, y le está diciendo, examínense para saber si su fe es genuina. Y luego dice, pruébense a sí mismos. Pruébense a sí mismos. Sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Ah, qué tremenda palabra. Eso me confrontó a mí cuando yo leí este versículo y cuando yo quería dar esta palabra hoy. Y yo digo, Señor, de verdad que no necesitamos esperar hasta el final del año para examinarnos. Es todo el tiempo. Nuestra vida está en las manos de Dios todo el tiempo. Y es cuando debemos examinarnos. A los corintios se le dio, o se les dijo y se les pidió que se examinaran, que se probaran a sí mismo. Así como cuando uno se somete al médico, ¿cierto? Uno va a un médico para que lo examine, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes lo hacen cada año. Quizás usted dice, cada año, y eso lo hacemos nosotros, cada año, en enero, voy al médico para que me haga todos los exámenes. Entonces nos estamos exponiendo a una persona humana que Dios también usa para que nos ayude, ¿cierto? Entonces digo, voy a los exámenes esperando que, ¿cierto? Uno va al médico esperando buenos resultados o esperando malos resultados también. Ah, mira, tienes una enfermedad. Ah, mira, tienes tal cosa, ¿cierto? Pero así como nos sometemos todos a un control médico, Pablo está diciéndole a la iglesia de Corinto, a los corintios, les está diciendo, les surge a ustedes que se sometan a un control espiritual. Y eso es lo que necesitamos como iglesia, someternos a un control espiritual también. No solamente al material o al médico, que vamos a hacerlo cada año. Nosotros debemos estar controlados espiritualmente también. Y por eso Él manda que nos examinemos para ver si nuestra fe es genuina o no. Usted dirá, pero no, yo tengo fe. Pero puede ser que no sea tan genuina. Y necesitas examinarte a ti mismo en este día. Ahora, uno debe velar, ¿cierto? Por el crecimiento en cada una de nuestras vidas, ¿o no? Yo no sé si usted lo hace, pero debería hacerlo. Vele por un crecimiento espiritual todos los días. Pero hay muchos que lo olvidan y solo piensan que hacer las paces con Dios al final del año, en diciembre, es lo mejor. Pero están equivocados. El crecimiento espiritual para nosotros es todo el tiempo. Cada vez que venimos a la iglesia, venimos a aprender, ¿cierto?
Como alguien me decía, yo he aprendido mucho, yo créame pastor, yo voy a poner en práctica lo que usted me dijo, lo que usted me enseñó. Y eso es lo que deberíamos hacer a diario. No solamente esperar un tiempo o una temporada para hacerlo. Debemos velar por ese crecimiento de permanecer en el poder del Señor Jesucristo y que Él permanezca en nuestras vidas. Y si nosotros lo hacemos así, podemos decidir o decir mejor si realmente somos cristianos verdaderos o impostores. Créanme que eso es así. Por eso la palabra de Dios dice: examínese usted, examinarme yo también. Amén. Ahora, si no estamos, y mire que esto es interesante, si nosotros no estamos dando pasos concretos para crecer más cerca de Dios, ¿sabe qué es lo que está pasando? Estamos alejándonos más de Él. Y eso sí que es peligroso. Es cuando más debemos acercarnos a Jesús. Si yo doy un paso concreto en mi fe, en el creer en Jesús, en mirar que sin Él nada soy y nada valgo, y si yo no lo estoy haciendo, seguro que lo que estoy haciendo sí es alejándome más y más de Él. Y cuando me doy cuenta estoy fuera de Él. Digo, ¿qué pasó con mi vida? ¿Y ahora qué hago? Y ahora, como dice por ahí alguien, ¿quién podrá ayudarme? ¿Cierto? El único que nos puede ayudar es Dios. Por eso surge una pregunta, y es esta: ¿para qué nos hacemos exámenes? ¿Cierto? ¿Para qué? ¿Sabe por qué? Porque todo examen arroja un resultado. Y yo les diría hoy, iglesia, ¿cuál es el resultado de su vida espiritual durante todo este año? Quizás usted diga, no, pues yo no sé. Dirá usted, bueno, pero no, es que hasta ahora voy a examinar, pastor. Voy a mirar a ver qué fue lo que me pasó durante el año, si crecí o si me quedé ahí igual, o qué fue lo que pasó, a ver si puedo cambiar. Amén, pero no es así. Hoy el Señor nos está diciendo: examínense a ustedes mismos, pruébense a ustedes mismos. Si se lo dijo la iglesia, no porque lo necesitaba. Y yo creo que la iglesia de hoy también lo necesita. Y necesitamos examinarnos cómo estamos delante de Dios. Y bueno, no es para poner cara de tristeza, sino cara de alegría, porque cuando uno se examina y hay resultados, entonces uno dice: ah, bueno, voy a poner en práctica, voy a salir adelante, voy a avanzar, no voy a quedar ahí. Hace 8 días vimos algo interesante y fue nuestro propósito de iglesia. ¿Se acuerdan? Creo que ya lo vieron ahí. Sí. ¿Sí? Ese es el propósito de la iglesia. Verá que existe para darle la gloria a Dios. Y vamos a comenzar, porque yo sí decía algo, y es que cuando todo lo que hagamos para la obra de Dios no es para nosotros, siempre será para darle la gloria a Dios. Y por eso comenzamos esa declaración de propósito de esa forma. Verá que existe para darle la gloria a Dios. El resto ya es lo que hacemos como iglesia. Pero siempre usted no le dé la gloria a un hombre, no le dé la gloria a nadie. Ah, es que mire, ese pastor de esa iglesia, porque es de la más grande, entonces vamos allá, que él sí sana, que él sí salva, que sí. No. Y la gente hoy ha tomado eso: idolatrar las personas, ¿cierto? Ir y correr a donde la persona. No. El que hace todas las cosas es Jesús, es Dios. Él es el que sana, Él es el que salva, Él es el que bautiza, Él es el que da poder. Mira el propósito de la iglesia. Verá que existe para darle la gloria a Dios, ganando, enseñando y enviando discípulos desde Bogotá, Colombia, hasta lo último de la tierra. Ahí lo tiene para que se la aprenda. Es más, la trajimos también en una hojita para que usted se la lleve a la casa y la ponga por ahí en un lugar y se acuerde siempre del propósito de la iglesia, porque vamos a caminar y a trabajar en pro de este propósito. Amén. De esta declaración. Si nosotros trabajamos así, ¿sabe qué? Empezamos a enseñar a la gente, empezamos a discipularla, empezamos a estar con ella, ¿cierto? Empezamos a enviarla a otros que lo necesitan, y comienza desde la iglesia local, y quizás vayamos al mundo, a alguna parte del mundo donde gente nos necesita a nosotros para que le prediquemos su palabra. Amén. Bien, vamos a mirar 3 cosas esta mañana que son interesantes, y es esta. La primera es: examinémonos a nosotros mismos. Y debemos examinarnos a nosotros mismos porque ahí en 1 Corintios 11:28 hay un versículo que siempre leemos cuando tenemos la cena del Señor. ¿Se acuerdan?
Hoy tenemos la cena, por ejemplo, porque estamos en ayuno y es el segundo domingo del mes y siempre hacemos ayuno y hacemos cena del Señor. Entonces ahí está la cena dispuesta para tomarla como iglesia. Pero ahí en 1 Corintios 11:28 siempre hay un versículo que hemos dicho y que hemos puesto en consideración, ¿cierto? 1 Corintios capítulo 11 verso 28. Y dice: por esta razón cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, ¿cierto? Está diciendo, debemos examinarnos a nosotros mismos antes de hacer algo, y es tomar la cena. Y usted lo tiene claro. Quizás algunos siempre nos repiten lo mismo, pero ¿sabe qué dice en otra versión también? Pruébese a sí mismo y coma del pan. Pero pruébese primero. Lo que el apóstol Pablo estaba haciendo era animar a los hermanos para que ellos se examinaran. Así nosotros también debemos examinarnos a nosotros mismos y debemos vernos nosotros mismos dentro de nuestro interior para saber si estamos bien o no. ¿Usted lo ha hecho? ¿O no lo ha hecho? A veces, ¿cierto? A veces lo hacemos. Pero el apóstol Pablo está diciendo, no me examinen a mí. No me examinen a mí. Y mire que cuando él dice eso, resulta que en la iglesia de Corinto pasaba que muchos juzgaban al apóstol Pablo. Y muchos lo señalaban y le decían que él no era un auténtico apóstol porque no había andado con Jesús, y por eso lo juzgaban. Y miren lo que nosotros podemos caer, en juzgar a otros por lo que no sabemos. Y siempre pasa eso, ¿cierto? Juzgamos a la gente por lo que no sabemos. Y cuando nos damos cuenta que no era así como pensábamos, ahí sí nos arrepentimos y pedimos perdón. Eso pasaba. Por eso el apóstol Pablo les está diciendo, perdón, no me examinen a mí, sino examínense ustedes mismos para ver si son verdaderos. Y Jesús nos está diciendo eso hoy. Examinémonos hoy para ver si somos verdaderos hijos de Dios, si tenemos una fe genuina y si de verdad estamos creciendo en el camino del Señor y tenemos ese control sobre nuestras vidas. Porque yo les digo algo, es muy fácil examinar a los demás, ¿cierto? Y juzgarlos. Es pero muy fácil, y hasta condenarlos. Y nos gusta muchas veces hacerlo, pero no nos gusta que nos examinen a nosotros, y mucho menos nosotros mismos no examinarnos. Hay un pasaje en la Biblia que es bien interesante, bien bueno, y está en 2 de Samuel. Es el caso de David. No sé si lo han leído, pero voy a traerlo en esta mañana para que lo analicemos un poquito. En el segundo libro de Samuel, el capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 9. Es cuando el profeta Natán reprende a David por lo que él hizo, ¿se acuerdan? Pero miren lo bueno que es este pasaje y lo enseñable para nosotros hoy. Dice la palabra: por lo tanto el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Versículo 4 dice: cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Miren la reacción del rey.
¿cierto? David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, además juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Dio una sentencia impresionante. Verso 6 dice: debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. El versículo 7 dice: entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste la esposa. Qué tremendo, mis hermanos. Ahora, yo pensé un poco en el profeta Natán. Él no podía ir al rey a confrontarlo así de una, porque seguro que cuando alguien es confrontado así, y más a un rey, pues el rey que hubiera hecho, lo manda a matar. Usted no me diga nada, sino él comenzó, como dicen, suavecito, ¿no? Mire, rey, venga que le quiero contar una historia. Mire que habían 2 hombres, uno rico y uno pobre, y este tenía tal cosa y el otro. Y se la fue metiendo, como dicen, suavecita, ¿no? Con anestesia. Despacito, despacito, hasta que llegó un momento en que tuvo que confrontarlo con su pecado, ¿verdad? Y él dio una sentencia, pero mire lo que es juzgar antes de saber. Fue fácil para David dar esa sentencia de muerte porque no se trataba de él hasta ese momento. ¿Sí o no? ¡Que muera! No hay otra cosa que hacer, que muera este hombre. Y como él era el rey. Pero cuando Natán le dijo que esa persona era él, ¿sí ven que él ya no pronunció la misma sentencia para él? ¿Por qué? Es la pregunta, ¿por qué? ¿Cierto? Porque ya era él y no otra persona. Por eso les digo, es fácil condenar y juzgar a otras personas y sentenciar a otros a juicio. Pero cuando se trata de nosotros, queremos que la sentencia no sea de muerte, ¿no? sino que sea de otra manera, no la más suave. ¿Se dan cuenta de lo que él dice después? Dice: entonces ese hombre debe pagar por una ovejita 4. ¿Qué pasó con la sentencia de muerte? Bajo la pena. Claro, ya como se trataba de él, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos usar la misma regla que usamos para los demás. Yo pregunto, iglesia, ¿tú has juzgado alguna vez a alguien? Muchas veces. Sin conocerlo, solo porque lo vemos ahí, o porque escuchamos algo, porque no vamos a la fuente real. Y quizás muchos están en la cárcel o en problemados porque fueron mal juzgados. Y de eso aquí en Colombia hay mucha gente. Porque alguien se pareció a otro, o porque alguien y se lo llevaron a la cárcel. No, es que es usted. Por ahí creo que en un programa de estos de séptimo día, un ancianito en una cárcel porque tenía el mismo nombre o algo así, de alguien que lo, un narcotraficante, y creían que él era narcotraficante. Y ahí está en la cárcel. Y todavía está en la cárcel. Y era un simple obrero, sí, exactamente. Entonces, somos ligeros a veces para juzgar a las personas. Por eso la Biblia dice: examinémonos cómo estamos. ¿Será que sí tenemos de verdad hoy 2018, 9 de diciembre del 2018, una fe genuina? ¿Somos verdaderos creyentes o todavía somos impostores? ¿Saben? A mí me da pesar con mucha gente que es simpatizante del Evangelio, de la Biblia, de la palabra de Dios, y le prometen a uno cosas que es increíble, pero cuando vamos a ver, no ha pasado nada. Sí, pastor, yo voy a estar en la iglesia, yo voy a ir, yo todo el tiempo, yo estoy con ustedes. Y cuando uno se da cuenta, solamente simpatizan. Nadie ha tomado una decisión firme. Por eso los que tienen una decisión firme son los pocos que están aquí hoy.
Créanme. ¿Dónde están los otros? Bueno, nos dirán, ay, pastor, es que unos están en vacaciones, otros están haciendo una labor diferente. Sí, está bien. Yo no estoy juzgando a ellos porque no están. Pero hoy en día pasa eso. Gente simpatiza con el Evangelio y no han tomado una decisión firme. Bueno, voy a seguir firme en las cosas de Dios. ¿Qué hay que hacer, pastor? Yo quiero discipularme, yo quiero hacer esto, hay que hacerlo. Si no, no vamos a crecer. Si no nos examinamos a nosotros mismos, ¿cuál es el control espiritual que tenemos de parte del Señor? Hay un versículo en el Salmo 19:12 que en la Reina Valera dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Pero en la traducción del lenguaje actual dice: nadie parece darse cuenta de los errores que comete. ¿Sí ven? Nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Dice: perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Salmo 19:12. Eso es bueno para que lo reflexiones también esta mañana. Ahora, en la versión de la Nueva Traducción Viviente también me gusta. Voy a leérselos ahí también. ¿Alguien lo tiene por ahí? Nadie parece darse cuenta de los errores que ese es el lenguaje actual. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo. Amén. Señor, lo leí. Ahora en la otra, ¿cómo dice la otra versión? Aquí está. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Oh. 19:12. Amén. 19. Dice: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de esas faltas ocultas. Ahora, es bien interesante esto, mire. Muchas veces nosotros mismos no somos capaces de ver nuestros propios pecados. Pero Jesús también lo dijo. Y lo dijo en Mateo capítulo 7, verso 1 al 5. Y quiero que miremos ese pasaje porque este pasaje nos va a hablar también a nosotros hoy. Mateo capítulo 7, verso 1 al 5 dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Verso 3 dice: ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo: déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Y el verso 5 le dice algo que es una palabra que Jesús le decía a los religiosos de ese tiempo: hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficiente bien para ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo. Esa es una palabra donde Jesús está diciendo: no juzgar a los demás, ¿cierto? No juzgar a los demás. Es necesario tener claro a qué se refiere Cristo aquí también cuando dice que no debemos juzgar, porque este pasaje muchas veces es mal interpretado, ¿sabían eso? Y por personas que dicen que no se debe dar una opinión sobre algo, que no se debe señalar el pecado o los errores de alguien. Y eso, cierto, crea como una controversia. Pero ¿cómo así? El Señor dice que no juzguemos, pero si conocemos el pecado de alguien, ¿sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando nosotros vamos a juzgar a alguien por un pecado que él tiene, debemos hacerlo, pero a la luz de la palabra, no de nuestro propio criterio. Porque nosotros somos rápidos para criticar y para hablar de alguien, ¿sí o no? Es que mire, no, es que mire lo que dijo, es que tal cosa. Pero si no lo pone en práctica él, nosotros ¿qué lo vamos a hacer? Sí, y se lo voy a decir por la palabra. Mateo capítulo 7, verso 6. Mire lo que dice ahí: no desperdicies lo que es santo en gente que no es santa. No arrojes tus perlas a los cerdos, porque pisotearán las perlas y luego se darán vuelta
y te atacarán. Ahí está. Cuando yo juzgo a alguien, debo hacerlo de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a mi criterio y a lo que yo pienso, porque ahí es donde caigo en una situación muy difícil. Amén. Por eso vamos a la segunda parte de esta palabra, y es: juzguemos según la palabra. Juzguemos según la palabra. De hecho, podemos juzgar, pero según la palabra, y haciendo esto, no nosotros los que juzgamos, sino esta palabra es la que debe juzgar a los demás. Hoy es muy fácil. Hay personas, y yo conozco hasta pastores que juzgan a la gente. Es que usted porque tal cosa, ¿cierto? Es que tal cosa, es que su familia. Pero nunca va la palabra para que ella sea la que juzgue a los demás. Un día, dice la Biblia, estaremos frente al trono y seremos juzgados por todo lo que hayamos hecho, dice la palabra, sea bueno o sea malo. Por lo que hayamos dicho también dice. Por toda palabra que salió de nuestra boca en esta vida. Y un día, dice la Biblia, se abrirán los libros y esa palabra, ni siquiera Dios va a tener que decirte tal cosa, mira, no, sino esa palabra es la que te va a juzgar. Se te va a abrir la palabra y te va a decir, mire, lee aquí. Yo no sabía que la palabra decía que no debía ser mentiroso o desobediente. Y si lo fui, ¿a dónde voy a parar? Amén. Juan capítulo 12, versículo 47 y 48. Juan 12. Dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y verso 48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Miren lo interesante. Tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día del juicio, o en el día postrero, dice acá. Aquí dice: no voy a juzgar a los que me oyen, dice: no voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. ¿Y quién es la verdad? Jesús, la palabra. ¿Ven? El contexto da a entender claramente que lo que aquí se condena es aquella disposición de mirar desfavorablemente el carácter y las acciones de otras personas. Así es. Por eso el Señor lo que está atacando es el espíritu de donde saltan esos juicios. ¿Sí? Y es solo la violación a la ley del amor que se practica al juzgar severamente lo que aquí se condena. Así como dice la palabra. El que me rechaza no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, y la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día del juicio, en el día posterior. Mis hermanos, creámoslo o no, estamos delante de un juez justo, que es Dios, y Él nos va a llamar a cuentas un día. Y no esperemos hasta el último momento para examinarnos cómo es que estábamos todo el tiempo, o cómo es que nuestra fe se ha portado durante todo este año. Dios nos quiere creyentes genuinos, verdaderos, que amemos a Dios, que cada día busquemos crecer en Él y seamos para Él una bendición. Amén. Número 3, somos especialistas en ver defectos en otros. Eso también entra aquí. Somos especialistas en ver esos defectos en los otros. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto les gusta el fútbol? A muchos sí, a otros no. Pero ¿alguna vez han visto un partido? ¿No? ¿Sí o no? Sí. ¿Alguna vez? Así sea de la selección Colombia, cuando uno no le gusta, pero vamos a ver. ¿Y qué pasa cuando uno ve fútbol?
se emociona, salta, pero hay una cosa importante y es esta. Póngale cuidado. ¿Sabe qué hace uno? Uno empieza a juzgar a la gente, a los jugadores. Y uno empieza a hacerse que uno es el técnico, ¿sí o no? Uy, yo no había puesto a ese tipo allá porque ese no sabe. No, ¿por qué lo puso a uno? Por no. Y uno empieza a hablar de cosas que uno ni sabe, pero las sabe. ¿Sí o no? Y empieza a ver los defectos. Es que si ve, este no entrenó bien y por eso es que no, ni siquiera le pega esa pelota, no hace un gol. O al árbitro. Es que es imposible que no haya alguien quien hable de lo que hacen los jugadores, ¿cierto? Los más críticos son los que menos saben jugar. Y eso pasa, así mismo en la cotidianidad de la vida, ¿cierto? Todos los días. Somos dados a estar juzgando muy fácilmente. En cualquier ámbito, donde estemos. Vemos entrar a una persona y digo, uy, pues estamos escuchando algo, ayer me pasó. Y dije, Dios mío, perdón, me estoy burlando de esa persona. Claro, escuché a una persona en la radio, pero no era radio cristiana, ella era una locutora, pero tenía una voz de niñita y como chilloncita, y yo me dio risa y me burlé. Y yo después dije, no, pero estoy burlando de esa persona. Hay que orar, Señor, cambia hay que orar, sí, exacto, más bien oremos que le dé una voz más gruesita. Pero si es tan rápido que lo hacemos, y a todos nos pasa, ¿no? Eso sí, para burlarnos de la gente estamos ahí, mejor dicho. Porque me miras. Somos dados a estar juzgando muy fácilmente, somos dados a hablar con facilidad, ¿sí o no? Si hay que algunos decir, ¿por qué me miran? Tal vez porque te está pasando. Pero hoy nos estamos examinando a nosotros mismos, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Exacto. Vamos a cambiar. Vemos con claridad las faltas pequeñas de otros. ¿Y sabe qué Jesús dice? Tú le dices a tu hermano, déjame sacar la basurita del ojo, pero no está viendo la viga que hay en el tuyo. ¿Cómo es posible que alguien pueda ver algo pequeño en el ojo de otro y no sea capaz de ver la viga que hay en el suyo? Está diciendo Jesús. Y cuando Jesús dice, eres un hipócrita. ¿Se acuerdan que él trató bien duro a los fariseos? Duro. Les dijo sepulcros blanqueados. Por fuera se ven todos lindos y por dentro están llenos de mortecinos. Están podridos, huelen mal. Él fue bien duro. Créanme. Y hoy uno habla del pecado y la gente, no vayamos a esa iglesia porque habla mucho del pecado. Y eso me confronta a mí. Entonces más bien yo salgo corriendo y me voy para otra iglesia que más bien me trate más suavecita. La palabra es la palabra. Y nosotros tenemos que ponerla ahí. Y por eso dice, examinémonos hoy si nuestra fe es genuina. Por ahí encontré un ejemplo de una señora que miraba la ropa sucia de su vecina. ¿Y sabe por qué? Era porque los vidrios de ella, de la ventana, estaban sucios. ¿Sí? Claro. Sí. Yo veo esa pared y esa pared está sucia, está muy fea, está cochina. Y estoy mirándola todo el día. Pero si voy y abro mi ventana, las persianas, digo, no, era el vidrio que estaba bien sucio. Y miro por el otro lado, no, la pared estaba limpia. ¿Qué estaba haciendo? Juzgando rápidamente, ¿cierto? Mira primero tu falta y después la del otro. Examinemos primero. No estamos preocupados por la falta del hermano, sino en condenarlo muchas veces. Es que se merece que tal cosa. Es que lo echen a la cárcel, que le hagan esto, que le hagan lo otro. Mire que al decirle a la persona, permítame, saco esa basurita, no deseo su bienestar, realmente lo hago con el deseo de condenarle y señalarle su falta. Somos pero expertos en eso, ¿cierto? Y eso es lo que condena el Señor, eso que nosotros hacemos. Gálatas capítulo 6 verso 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo
no sea que tú también seas tentado. Y mire cómo dice en la Nueva Traducción Viviente: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a volver al camino recto. Mire cómo dice aquí tan especial, dice con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. ¿Saben qué fue lo que hizo el profeta Natán con David? Le suavizó la cosita, se lo hizo con ternura y humildad. Le dijo: mira, lo que pasa es esto, esta es la historia y tal, para hacerle caer en cuenta su pecado. Mire que muchas veces la palabra que se ha predicado aquí ha hecho caer en cuenta el pecado de muchos, y cuando se confrontan se van y no vuelven. Y uno dice: ¿por qué? Y al cabo del tiempo se dan cuenta que era que estaban por ahí con sus pecados escondidos, y cuando fueron confrontados, me descubrieron. No, lo descubrió la palabra, el Señor. Y la gente huye, en vez de decir: no, oiga, es el momento de parar, de tomar una decisión y decir: no, ya no más eso, no más esa vida de atrás, no más ese pecado, no más la mentira, no más eso, esa reputación que tenía, no más. Voy a cambiar, voy a ser un creyente de verdad. Pero prefieren correr para otros lugares y ya, y se quedarán toda la vida así, y nunca crecerán, y nunca serán unos creyentes genuinos. Amén. Y la última parte es esta, número 4: nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos. ¿Cierto? Nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos. Jesús dice: ¿por qué miras? Se dice que a veces cuando los griegos tenían un juicio particularmente importante y difícil, lo tenían a oscuras, para ver que ni el juez ni el jurado pudieran ver a la persona que juzgaba. Interesante eso. Para que no fueran influenciados nada más por los hechos del caso, ni por la apariencia de la persona. ¿Qué tal se juzgar así aquí en Colombia? Sería bueno. Solo voces. Ahora, primera de Samuel 16:7. Primera de Samuel, miremos ahí por la palabra que dice. Primera de Samuel 6:7. 16:7. Pero Dios le dijo: Samuel, no te fijes en su apariencia. Léelo ahí, por favor. Pero Dios le dijo: Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura. Este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Qué profunda palabra, ¿no? Qué profundo es esto, mis hermanos. Cuando juzgamos siempre será parcial, no lo sabemos todo. Por eso no juzgues a nadie hasta que hayas estado tú en las mismas circunstancias o en la misma situación. Porque Dios mira es el corazón. Nosotros miramos siempre lo primero que vemos. Eso es. No, sí, ese es así. O miramos a una persona que tiene la cara como mal geniada, creemos que esté mal geniado todo el tiempo. Pero no hemos visto la otra faceta que se puede reír o que sea jovial o no sé. Pero siempre por lo primero que vemos es que estamos juzgando, por la apariencia, ¿no? Nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos ven. ¿Se acuerdan aquí el profeta Samuel estaba diciendo: bueno, pasen aquí a ver cuál de estos va a ser el próximo rey? ¿Y él se ha podido equivocar o no? ¿Quién no permitió que se equivocara? Dios. Él nunca va a permitir que nos equivoquemos. Por eso no juzguemos a la ligera, no hablemos, no nos burlemos, no hagamos cosas que no le agradan a Dios. Eso es lo que él rechaza. Eso es lo que él rechaza. Es el ejemplo que también todos se han dado cuenta que de la niña embarazada. Cuando usted ve una niña embarazada de 12 años, 13 años, la gente la juzga. ¡Oh!
pero ¿por qué a tan temprana edad? ¿Qué le pasó? Es que se ha violado. Exactamente. Ahí está el caso. Está esperando un niño, pero la gente no sabía que esa niña fue violada. Entonces, ¿por qué la juzgó? Mis hermanos, yo creo que no esperemos hasta que, digamos, la próxima predicación va a ser para que, mejor dicho, nos arrepintamos de todos nuestros pecados del año. Y el 31 para que tal cosa y para que empecemos súper bien el próximo. No, mis hermanos. El examinarse requiere día tras día. ¿O no? Todos los días. ¿Qué estoy haciendo bueno? ¿Qué estoy haciendo malo? Y lo que tengo que corregir. Mire, uno a veces juzga a las personas por eso. Ah, es que eso en la casa debe ser terrible, debe ser no sé qué, algo está pasando. Pero la persona no se ha mirado a sí misma si ella es la del problema. Sí. Ah, ¿por qué los hijos están así? ¿O por qué el esposo está así? ¿O por qué los hermanos están así? ¿O por qué? Tal vez mírese a sí mismo y diga, bueno, ¿qué dice Pablo? Pruébese a sí mismo. Y en la cena les decía, pruébese a sí mismo y a sí mismo coman el pan, si no, no lo haga. No se acarrea una condenación. No se acarrea un juicio. Era lo que le estaba diciendo. Por eso Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, pruébense y examínense a ustedes mismos, no me examinen a mí. Porque muchos lo juzgaban. Y muchos decían que no era un apóstol. Y fue el mayor apóstol, ¿saben? El que fundó más iglesias. Pero, ¿saben? Por el solo hecho de que como no anduvo con Jesús, eso no es un requisito para no ser. A él se le reveló Jesús directamente. Así es que debe ser. Cuando Jesús se le revela a uno, tiene un encuentro personal con Dios, la vida tiene que cambiar. Pero a muchos les falta un encuentro personal. A muchos. Amén. Vamos a concluir con lo siguiente. Cuando juzgamos a otros, nos estamos juzgando a nosotros mismos. ¿Sabían esto? Y el juicio que hacemos de otros dice más de nosotros mismos que de otros. Por eso en esta mañana vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Y le vamos a decir a Dios, por favor, Señor, hoy queremos saber si nuestra fe es genuina o no. Si no lo hemos hecho, no queremos ser reprobados en el examen de esa fe genuina. Hoy queremos, Señor, decirte, ayúdanos, Padre. Jesús, tu palabra es verdad. Y hoy yo coloco esta palabra delante de mí, porque es para mí también. Esta palabra me habla a mí también. Y hoy te pido, Señor, que me ayudes a cambiar. Que me ayudes a cambiar a partir de hoy mismo. No esperar hasta el final del año, hasta el 31 de diciembre, no. Hoy mismo. Y a saber que cada día debo examinar mi corazón, cómo está delante de ti. Y perdóname porque muchas veces he juzgado a otros sin saber. Perdóname. Hoy me arrepiento de ese pecado, Señor. Dile al Señor que te arrepientes por haber juzgado, por haberte burlado, por haber dicho cosas de alguien sin saber que no era la verdad. Hoy dile al Señor, perdóname, así como el caso de David, juzgar a la ligera y dar una sentencia aún de muerte. Cuidado, porque podemos proferir juicios que van a acarrear contra nuestra propia vida. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Y Padre, que todo lo que hagamos, si vamos a juzgar a otra persona, lo hagamos según tu palabra, en el nombre de Jesús. Yo quiero que hagamos una oración todos esta mañana. Levanta tu mano al Señor y di conmigo, Señor Jesús, esta mañana me presento delante de ti y vengo para pedirte perdón y para decirte, Señor, muchas veces he fallado y he caído en este error de no examinarme, de no tener una fe genuina, de mirar a otros no por lo que son,
sino por lo que ven mis ojos. Perdóname por juzgarlos, por hablar de ellos. Perdóname, Señor, por pensar mal de otras personas. No quiero volver a caer en ese error. Ayúdame, Señor. Enséñame a orar por ellos, a ponerlos en el altar. Tú eres el único que puedes cambiar la vida de otros. Ayúdame, Señor, a mirarme por dentro, a saber en qué estoy fallando, porque quiero prometerte un cambio, Señor, de hoy en adelante, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. ¿Cuántos aquí son políticos? Pero ¿cuántos hemos juzgado la política? ¿Cierto? Yo pensaba en eso mientras estaba allí sentada y el Espíritu Santo me hablaba eso. Decía, no sabemos nada de política, pero estamos juzgando a los gobernantes, a nuestro presidente, y eso es lo que hace que nosotros perdamos puntos delante del Señor. El tiempo que vamos a estar diciendo cosas, ¿por qué no oramos? Para que Dios le dé sabiduría al presidente, para que se equivoquen lo menos posible, para que saque Dios a los corruptos, para que puedan gobernar con justicia. Esa es nuestra labor, no empezar a hablar mal y a decir es que este ministro, es que esta ministra, es que este senador, es que este alcalde. No, mis hermanos, no, esa no es la tarea que nos toca a nosotros. A nosotros nos toca es bendecirlos, orar por ellos y cubrirlos en oración, amén. Entonces vamos a decirle al Señor, tú eres la única razón de mi adoración, amén. Ese es el tiempo que tenemos que utilizar, adorar al Señor y cantándole al Señor, amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra tan linda que nos ayuda a limpiarnos cada día más. Eres tú, mi Jesús. Tú eres el que tienes que ocupar el tiempo de mi corazón, Señor. Tú eres el único motivo para mi vida, Señor. Mi única verdad está en ti, Señor. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú, Señor. ¿Saben, iglesia? Jesús debe ser la única razón de nuestra adoración. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, no hay nadie como tú, Señor. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso.
Él. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el Todopoderoso. Aleluya. Gracias, Señor. Te amo, mi Rey. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Y dile, Señor, mi fiesta está en el cielo contigo, mi Rey. Es contigo que voy a gozar, es contigo que voy a estar. Por lo tanto, quitaré mi mirada de esta tierra y la pondré en ti, Señor. Solo tú me das seguridad de vida eterna, Señor. Solo tú me das convicción de que mis pecados han sido perdonados. Te amo, mi Rey. Aleluya. La llevo en el corazón, cantándole todo el día. Perdido estaba yo, el sol siempre se escondía, hasta que escuché su voz, y entonces hallé la vida, cantando luego. Amén. Bailando, luego. Es tu juego que llevo dentro, sufriendo que hay dolor. Sé que me todo mi lamento, levanto mis manos hoy. Yo en Jesús ayer no me dio. Tú eres la sanidad de nuestra alma, Jesús. Que me encontró, la llevo con alegría, la llevo en el corazón, cantando todo el día. Perdido estaba yo, el sol siempre se escondía, hasta que escuché su voz, y entonces salió la vida, cantando luego. Se me fue todo el sufrimiento, bailando luego. Pues es tu fuego que llevo dentro, sonriendo, que hay dolor. Sé que me todo mi lamento, levanto mis manos hoy. Yo en Jesús ayer no me dio. Gracias, Señor, en ti encontramos la respuesta a nuestras preguntas, la sanidad a nuestros cuerpos. Amén. Voy a estar, mi fiesta no termina, el gozo no se va. Mi fiesta está en el cielo, con Cristo volverá. El fuego no se apaga, ni con toda el agua al mar. El fuego no se apaga, ni con toda el agua al mar. Cantando vengo, pues se me fue todo el sufrimiento, bailando vengo, pues es todo lo que llevo dentro, sonriendo que hay dolor. Se cambió todo mi lamento, levanto mis manos hoy, yo y Jesús ayer me dio. Cantando vengo, pues se me fue todo el sufrimiento, bailando vengo, pues es tu fuego que llevo dentro, sonriendo que hay dolor. Se cambió todo mi lamento, levanto mis manos hoy, yo y Jesús ayer me dio. Señor, te damos muchas gracias. Tú eres el único que le has dado sentido a nuestra vida, mi Rey. Cristo voy a estar, mi fiesta no termina, el gozo no se va. Mi fiesta está en el cielo, con Cristo va a reinar. El fuego no se apaga, ni con todo el agua al mar. Mi fiesta está en el cielo, con Cristo voy a estar. Mi fiesta no termina, el gozo no se va. Mi fiesta está en el cielo, con Cristo va a reinar. El fuego no se apaga, ni con todo el agua al mar. El fuego no se apaga, ni con todo el agua al mar. ¡Aleluya! ¿Cuántos están felices esta mañana? Con semejante palabra tan linda que Dios nos da. ¿Cómo vamos a estar contentos? Qué bueno que Dios se preocupe por nosotros, amén. Si Él no nos amara tanto, mis hermanos, Él no se preocupaba por enseñarnos como nos enseña, amén. Pero porque para Él somos importantes, porque para Él cuenta lo que hacemos y lo que decimos, lo que pensamos, es que Él por eso nos habla de esta manera tan linda. Yo me siento muy contenta, de verdad. Quiero motivar a la iglesia para que a diario le digamos a Dios: Señor Jesús, dime qué estoy haciendo mal. Señor Jesús, habla a mi corazón. ¿En qué estoy fallando, Señor? Muéstrame mis errores. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es que Dios nos va a hablar. Así sea en sueños, nos va a decir: mira, estás haciendo mal esto, corrige esto, no vuelvas a hacer esto. Y sabes, también Dios usa personas para que a través de esas personas nos digan nuestros defectos. Esas personas Dios las usa para decirnos: oye, cambian esto, corrige esto. No nos enojemos. Pensemos: bueno, Señor, tal vez tú la estás usando para que yo me corrija.
A nadie nos gusta que nos digan la verdad, ¿cierto? Y la verdad duele. Pero saben, es humildad de nosotros aceptar nuestros errores y cambiar. Es orgullo y soberbia de nosotros cuando alguien nos dice un error y no lo aceptamos y no nos ponemos bravos. Y antes en lugar de dar gracias nos enojamos con la persona, o salimos y nos vamos, o tiramos las cosas. Eso no le gusta a Dios. Eso son pataletas de niños consentidos. Dios nos ama, por supuesto que somos sus consentidos, pero Él quiere que cambiemos. Yo siempre les he dicho una frase: Dios nos ama y Dios nos acepta como estamos, pero se niega a dejarnos en la condición en la que nos encontramos. Amén. Por eso cada palabra es para que la reflexionemos y para que la pongamos en práctica. Vamos a ir a la cena del Señor en esta mañana, y yo sé que Dios una vez más nos recuerda, ¿no? Examinémonos. ¿Por qué no cierras allí tus ojitos y empiezas a hablar con el Señor y le comienzas a decir, tú y Dios saben las situaciones, los momentos de lo que tú necesitas corregir, y ser humilde y decirle: Señor, yo acepto que me equivoco, acepto que soy soberbia, que soy orgullosa, que bueno, tantas cosas que cada uno de nosotros tenemos. Habla allí con Dios y dile al Señor que te ayude a superar todas estas debilidades. Él está aquí con sus brazos abiertos, y Él lo único que quiere de ti es un corazón contrito y humillado.